Muy bien. Muchas veces los miedos son solo imaginación y por Dios que gastan mucho espacio de nuestra vida. Y no solamente de nuestra vida, sino de todo nuestro entorno. Y bueno, ni qué decir aquellos que tenemos hijos, que en mi caso particular, uno de mis grandes propósitos es sanar yo, pero también sanar mi espacio para mi descendiente. Entonces, vámonos con respecto al encuadre. La idea es que podamos tener 45 minutos en que yo pueda proporcionar la información por la cual fueron anunciadas en vivo presente. Y bueno, básicamente vamos a tomar qué es el miedo, la distinción entre el miedo y el amor, dos grandes emociones que nacen prácticamente todo. La fisiología, el cuerpo, es muy importante poder entender cómo funciona mi cuerpo y cómo funcionan los miedos y cómo me afectan, cómo darme cuenta de mis creencias y pensamientos que nacen desde el miedo. Por otro lado, los tipos de miedo, hay a la soledad, a la traición, a perder mi trabajo, a la pareja, poder ver rápidamente el posible origen, la estrategia de cómo atravesar los miedos y ser valiente. Aquí hay un tema súper importante. Si queremos sanar, primero es tomar la decisión, lo otro, por decirlo así, paso siguiente, es ser valiente y ser perseverante. Si ustedes quieren entrar en un nuevo nivel, es muy importante tomar la decisión y ser valiente. ¿Por qué? Porque a veces duele, pero el duelo se va, el dolor se va. ¿Y qué puedo lograr si suelto el miedo y me empodero en el amor y la pasión? Después, posteriormente de esta primera etapa, la idea es que tengamos preguntas y respuestas. Y en este caso, la invitación que les quiero hacer es que vayan anotando las preguntas a medida que se avanza en los contenidos. Hay cosas que yo voy a mencionar y que voy a mostrar, y si a ustedes les llega o les resuena, importante es que lo anoten para que lo podamos ir en la última parte respondiendo. Por otro lado, pongan la pregunta en el chat. En la medida que vayan saliendo, yo las voy a ir respondiendo. Y por orden, para efecto de que en el fondo vayamos avanzando. Bueno, en mi caso era una solicitud que prendan la cámara y los que no pueden, está todo bien. Después vamos a cerrar y ahí les tengo un regalo, que en la medida de que alcancemos es un regalo del punto de vista de proyección. Entonces, el primer paso es estar en el presente y en ese caso les quiero hacer una solicitud. Como sé que vienen de la calle, están en el trabajo, o sea, vinieron del trabajo, quiero que podamos hacer una pequeña centralización, anclaje, para en el fondo recibir toda esta información. Entonces, desde esa perspectiva, mi invitación es a que vayamos en este minuto, puedan respirar profundo, puedan cerrar los ojos, siéntense de punto de vista cómodo, y me gustaría que pudiéramos hacer una imaginería. ¿Qué significa eso? Eso, cierren los ojos y empiecen a tomar conciencia del cuerpo. ¿Qué fue lo que hubo antes que llegaran a este espacio? ¿Dónde se siente mi estrés, mi cansancio, mi mente? Y en este minuto, al tomar conciencia de mi cuerpo, voy a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz, hundiendo el estómago, reteniendo y botando por la nariz. Voy a hacer una segunda inhalación por la nariz profundo, hunda en el estómago, que los pulmones se llenen de oxígeno. Contengo, contengo y respiro y exhalo por la nariz. Y después viene una tercera inhalación
Larga, oxigeno mi cuerpo y exhalo por la boca con un suspiro. De a poco, abran sus ojos. Y esta es una de las primeras tips, por decirlo así, para traernos al presente. La respiración es muy importante y el sentir nuestro cuerpo, nuestros músculos, de tal forma que lo invitemos a relajarse. ¿Mm? Bien. Entonces, sigamos. ¿Qué es el miedo? Aquí hay una figura que es importante como punto de partida. Si ven ustedes la mano está súper nítida y atrás está la sombra. Muchas veces el miedo no tiene que ver con la realidad. Entonces yo requiero identificar qué es lo que me puede amenazar de lo que no me puede amenazar. Entonces, partamos con que el miedo es una emoción básica que tenemos todos los seres humanos, que compartimos también con los animales, porque esto se proyecta hacia toda la naturaleza, hasta las plantas. El miedo se genera ante una amenaza y el cerebro es un perfecto identificador de amenaza. Después ustedes se van a dar cuenta, y sobre todo cuando hay algo en el caso, ponte tú, de accidente o asalto, nuestra fisiología se encarga perfectamente de poder identificar y a su vez arrancar del miedo, o sea, de la situación peligrosa. El miedo es parte de la vida y es normal. Está en mí, está en todos. Me refiero a normal, que es parte de la humanidad. Ahora, el que yo esté permanentemente en miedo no es normal. Muchas veces el miedo es una interpretación errónea de lo real observable. Y en ese sentido vamos a entrar en dinámica a qué se refiere. De hecho, el miedo está instalado en nuestro cerebro. O sea, el cerebro, la parte encéfalo, el frontal, está absolutamente preparado para poder huir. Evolutivamente fue súper necesario para la sobrevivencia. El punto es que antes había dinosaurios y había que sobrevivir, pero hoy día no existe. Entonces, el miedo puede ser positivo, como se los menciono. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, por en este caso puede ser un perro que en el fondo medio rabioso me quiere atacar. Y el miedo puede ser positivo si tomamos en cuenta que nos proporciona la activación en nuestro cuerpo para arrancar, lo que se requiere en pro de la integridad. Y aquí el cortisol funciona muy bien. Se dilatan las pupilas, nuestros músculos empiezan a apretarse de tal forma que nosotros podemos arrancar e ir y, digamos, salvar nuestro cuerpo. Eso también tiene que ver con que de repente, por ejemplo, hay un auto que me quiera, no sé, a lo mejor topar. Entonces, toda nuestra fisiología funciona súper bien para poder sobrevivir y salvarnos. Y esto se le llama eustrés o estrés positivo, porque si no lo tuviéramos, de repente vendría cualquier situación o amenaza y no reaccionaríamos. Ahora, ¿cuándo no es positivo el miedo? Antes había dinosaurios. Hoy, ¿hay dinosaurios? No. ¿Qué es lo que hay? ¿Y por qué tenemos miedo innecesariamente? Porque hoy día el miedo es respuesta a las amenazas del día a día, como, y hablando de punto de vista de estrés, es un estrés negativo, a perder el trabajo, miedo a la pérdida de pareja y o traición. Esos son los miedos del día a día. Miedo a la soledad. También puede ser miedo a la pobreza. El otro día le pregunté a una persona cuáles son tus miedos. Tenía 60 años, me hablaba de miedo a la pobreza, pero también lo he visto en otras personas de más temprana edad. Miedo a la vejez,
Hay personas que realmente les complica mucho envejecer porque se ven proyectados en una vejez de muy baja calidad o calidad de vida, autosustentable o auto que se pueda administrar y vivir solo. Miedo a la muerte. Es un gran porcentaje también de miedos que circulan. O sea, el hecho del miedo a la muerte, tanto mío como de mis queridos, es un gran tema, etcétera. Este es un ejemplo de los miedos, pero estos son miedos que hoy día son contemporáneos. Entonces, el miedo, como aquí también lo volvemos a reforzar, hay una imagen de una nube, un fantasma, y eso muchas veces es lo que nos rodea. Tenemos el amor por otro lado, hablamos de la distinción entre amor y miedo. El amor no solamente pareja, ahí hay unas imágenes de pareja, pero tenemos amor en genérico. Entonces, vamos viendo, del miedo nosotros tenemos varias emociones que se derivan. Por ejemplo, el pesimismo. ¿Por qué? Porque alguien que es pesimista tiene miedo a la base de que las cosas en realidad no le van a resultar y por lo tanto su nube negra está permanente. Cuando hay personas que son rabiosas, generalmente hay una herida a temprana edad y tiene que ver con miedo temprano. La depresión también es miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser alguien reconocido. La depresión tiene muchas aristas, el negativismo. Por otro lado, en el caso del amor, tenemos varias derivadas, como por ejemplo el optimismo, la alegría, el equilibrio, la amorosidad. Cuando yo estoy en amor, estoy en muchas de estas emociones. Entonces, a lo que es importante poder identificar es que en dónde yo me voy a parar, dónde yo elijo parar. Y aquí empezamos a tener las ciertas distinciones en que nosotros elegimos. Si yo estoy en el miedo y toda mi fisiología, producto de una amenaza, genera esta emoción, yo me doy cuenta de que fue requerida y fue necesaria ante una amenaza, pero no me quedo pegada permanentemente en el miedo. Por lo tanto, la suelto, genero varias estrategias que vamos a ver más adelante y me posiciono en el amor. ¿Por qué? Porque me va a beneficiar en una infinidad de partes de mi vida, como la vamos a ver ahora. Entonces, vámonos al miedo en el cuerpo. Aquí hay un estudio, y tiene varias también otras perspectivas, en que las emociones se vivencian en el cuerpo. Están, por decirlo así, en una energía que cuando traspasa la materia se van a mi cuerpo. Y aquí es donde de repente tenemos distintas temperaturas del cuerpo. Estando en felicidad hay una irrigación sanguínea y por lo tanto los colores vienen a ser como está ahí a la izquierda, es decir, colores fuertes. ¿Por qué? Porque hay mucha irrigación. El cuerpo está en una temperatura alta. Sin embargo, si me voy al otro lado, en tristeza, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hay situaciones de estrés, o puede ser tristeza, o puede ser otros miedos, muchas veces las manos se empiezan a congelar o empiezan como a sentirse pequeñas agujitas, y es porque baja la temperatura, la irrigación no llega hasta la extremidad del cuerpo. Por lo tanto, cuando yo estoy en miedo, mi respiración es corta. Por lo tanto, si yo estoy en miedo, lo que requiero hacer como estrategia absolutamente para llegar y salir de ese estado es respirar profundo. Respirar y oxigenar mi cuerpo. Si yo me doy cuenta de que estoy respirando corto, es porque también estoy generando cortisol. Entonces, lo importante es respirar profundo. Y es súper importante, y lo voy a repetir muchas veces, porque cuando la célula no se oxigena, es un ciclo vicioso y circular. A su vez, hay un aumento del ritmo cardíaco. De hecho, en el caso de la gente con problema al corazón, marcapaso, hay un miedo que tiene que ver también bueno, se dice que el patrón mental habla de la felicidad, de la dulzura de la vida. Entonces, el corazón, y como elemento para crear, que también está en otra perspectiva, es muy importante como termómetro. Cuando yo empiezo a aumentar mi ritmo cardíaco, todo mi sistema también se empieza a activar. Y de ahí es donde, cuando yo tengo estos estados permanentes, empiezo a enfermarme. Hay personas que empiezan a sudar.
y es heavy porque en el fondo entra en una etapa en que no es controlable y al contrario, es súper incómodo. Pensemos en personas que de repente tienen que exponerse a hablar en público y empiezan a sudar. ¿Por qué? Porque el miedo y todo lo anterior empieza a actuar. Hay una subida de presión arterial, el cuerpo, los cototos, los dolores, todo lo que tenemos habla de una situación en la cual estamos en tensión, el estrés, porque el estrés es miedo. Por lo tanto, el cuerpo es el gran sensor y los músculos son uno de los puntos más, por decirlo así, sensibles ante esta situación. La dilatación de pupilas habla cuando yo requiero huir y cuando les mencionaba al perro, o sea, por lo tanto, todo se me agudiza para yo poder arrancar. Aquí también entramos en otra patología recurrente. Hay muchos problemas de estómago, gastroenteritis, etcétera. ¿Y por qué tiene que ver con el miedo? Muchas veces en el estómago funciona la rabia y la base de la rabia es el miedo. Aquí también la presión o pecho, la presión en el pecho o estómago. La ansiedad es que yo me anticipo al futuro. La ansiedad es miedo y por lo tanto esto lo sé porque, bueno, hasta yo lo viví y lo he visto en muchas personas. Cuando yo estoy ansiosa, muchas veces tengo aquí una pesadez en el pecho y hay gente que lo tiene acá en la parte del plexo solar, en la guata. Entonces, si yo estoy consciente en relación a cómo me afecta el miedo, una parte muy importante tiene que ver con la psiconeuroinmunología. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en miedo, todo mi sistema inmunológico baja, se merma. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedades. Entonces, este psiconeuroinmunología habla del campo científico transdisciplinario que involucra varios aspectos, pero sí se han dado cuenta diversos estudios que en realidad cuando nosotros estamos en miedo, nuestra inmunidad baja y por lo tanto las enfermedades entran. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo COVID? Que el gran tema recurrente que mencionaban es no entrar en el miedo, porque cuando tú entras en el miedo, todo tu sistema inmunológico baja. Entonces, vamos a tomar varias premisas, pero que quede bien claro que cuando yo estoy en miedo, yo bajo mi vibración. Al bajar mi vibración, todo lo que son enfermedades ingresan a mi campo, por lo tanto, entran y me enferman. Pero aparte de eso, hay otro tipo de enfermedades que tiene que ver con los órganos, los patrones, la diabetes. La diabetes es tema como patrón mental, no hay dulzura en la vida. Y así un montón de, bueno, yo hablaba también en Instagram, uno de los órganos recurrentes con respecto al miedo es el riñón como patrón mental. Este es un glóbulo blanco que está comiendo todas las bacterias y todos los bichitos de las enfermedades. Ahora, también importante, ustedes saben, hay enfermedades autoinmunes y ahí también es importante sanar. Las enfermedades autoinmunes como lupus, fibromialgia y otras hablan de que no hay una bacteria o algo externo. Yo automáticamente, mi inconsciente, hace que mi inmunidad baje y por lo tanto genero estas enfermedades y además mi campo de protección baja para poder también tener otras. Súper importante, si hay una enfermedad autoinmune, con mayor razón, elegir el poder sanar. Porque si no, bueno, sabemos ya que es una entrada a una enfermedad y después vienen otras. Entonces, ¿qué hacer? Tomar conciencia con ese. Esa es una de las perspectivas para poder entrar en esta dinámica. Y desde ahí, ¿por qué o de dónde viene mi miedo? Una de las primeras fuentes de información es mi árbol. Ahí está entrando otra persona. Ahí. Yo requiero estar consciente de mi árbol. Eso quiere decir papá, mamá y todo lo que es ascendente. En mi árbol hay información. Yo requiero captar.
lo que tengo yo, lo que está conmigo y de dónde viene. ¿Me siguen? Cuando yo entro en esta dinámica, me doy cuenta de que muchas veces hay cosas que en realidad están instaladas en mi árbol. Y si están instaladas, eso quiere decir que yo hoy día puedo elegir, liberar y a su vez sanar. Voy a ver, a silenciar acá. Bien. Entonces, los sistemas familiares son información importante a la hora de tomar conciencia de mis miedos. Están los campos morfogenéticos, es decir, campos de información compartida, algo así como la conciencia colectiva, inconsciencia colectiva que mencionaba Jung como arquetipo. Los campos morfogenéticos habla de que hay un campo de información que yo comparto con mi árbol y bueno, si estamos hablando de un punto de vista de sociedad-cultura, también la comparto con otra. Este campo de información se traslada en los tiempos y ahí hablamos, por ejemplo, de las constelaciones familiares. Si ustedes se dan cuenta, si alguien ha constelado, yo puedo constelar la relación con mi padre o mi madre, eligiendo a alguien que se asemeje a esa característica que tenía mi padre y mi madre. Y como el tiempo no existe, yo puedo sanar o puedo decir o puedo darme cuenta y liberar esta información en esa constelación. Los campos morfogenéticos son campos de patrones o estructuras de orden. ¿Por qué? Porque el campo siempre quiere y tiende a ordenar. Ese es su propósito y vamos a verlo después. También existe la memoria celular. Eso quiere decir que la célula, por diversos estudios, ha comprobado que posee una memoria temprana y de los ancestros. Aquí estamos hablando de la teoría también de los campos morfogenéticos, del ADN y otras teorías espirituales. Por ejemplo, la Cábala menciona de que en realidad tiene que ver con respecto a otras vidas, pero ya hay información que tú tienes al nacer. Eh, Súper importante, el gen como información, si hay alguien que de repente diga, en mi familia hay enfermedades tal y tal y tal, y por lo tanto, bueno, entonces yo las voy a tener, el gen, tú puedes activarlo o no. Si tú tienes información en tu árbol de enfermedades, está en ti el que tú actives el gen o no. Esto sí es muy importante, amerita un trabajo de conciencia bien profundo, porque, y bueno, y ahí les quiero compartir, el inconsciente es muy fuerte cuando de repente yo empiezo a trabajar y no veo manifestado o no veo el resultado de todo el esfuerzo que yo he hecho. Ahí amerita, como les decía, o sea, ser valiente, ser perseverante, pero también ser paciente, porque de a poco yo voy a ir limpiando toda mi información mía personal y también de mi árbol. Y esto tiene que ver entonces cuando tenemos enfermedades que son mucho más fuertes, probablemente un cáncer u otra cosa. Seguimos con la epigenética y en este caso hablamos de que la epigenética tiene que ver con esta información que muchas veces se da en un contexto en el ambiente. Por ejemplo, cuando hubo las Torres Gemelas, después hubo varios estudios en que mujeres embarazadas generaban los niños ciertos patrones de comportamiento y de reacción. Entonces, yo muchas veces también, si vengo de familias o mi ancestro en que han vivido situaciones fuertes, como por ejemplo emigración, Segunda Guerra Mundial, o situaciones de pobreza o de mucha violencia o hay un contexto no favorable, esa información de alguna otra manera yo la guardo y la guarda también mi descendencia, en la medida de que yo empiezo a darme cuenta. Y eso tiene que ver con trabajar el inconsciente, porque muchas veces no sé por qué hago ciertas cosas. Eso como importante para tomarlo en cuenta. Entonces, mucha información de lo que yo les acabo de dar, como de dónde vienen, es que también existe una predisposición en nosotros, y ahí es importante entrar en la dinámica. ¿Qué disposición yo estoy heredando
y qué elijo yo en el fondo optar. Entonces, muchas veces puede haber una predisposición a la depresión, al dolor, a la rabia, al silencio, de estar yo off, a la mentira, a la soledad, al abandono, a la ausencia, aislamiento. Si yo tengo una predisposición, lo más importante es que yo la puedo trabajar. Yo la puedo trabajar y la puedo sanar, porque importante, independiente de toda mi información para atrás, yo soy la que elijo. Yo soy la persona que quiere vivir en libertad. Yo elijo soltar lo que tengo que soltar y a su vez crear la vida que quiero crear. Entonces, importante, la herencia no es algo que se instale y por lo tanto es y quedó ahí y más encima nuestros descendientes la van a tomar. No es así. Ustedes pueden hacer, por decirlo así, sanación. Yo le hablo de limpieza de información. Si están ustedes y se paran en su árbol para no seguir los patrones, es factible. Las constelaciones familiares tienen un gran, por decirlo así, autor que es Bert Hellinger, que hace poco falleció. Él hablaba por diversas constelaciones que hizo muchísimo en su vida y que hizo, digamos, libros, hablaba de tres órdenes del amor. ¿Por qué del amor? Porque el sistema familiar, independiente de las situaciones que son recurrentes y patrón, y hay patrones, lo que quiere es que se complete, no quiere dejar nada fuera. Entonces, el sistema en sí lo que quiere es pertenencia. ¿Qué quiere decir? Que el alma colectiva, por ejemplo, del árbol, de un sistema, desea estar completo y vive mal cuando hay exclusiones. Y aquí me refiero a lo siguiente. Si hay un sistema familiar en el cual hay un excluido, ¿cuáles serían? Por ejemplo, alguien alcohólico, alguien que en el fondo mintió, alguien que traicionó en la familia, alguien que en el fondo fue la vergüenza. Si esa persona fue excluido, ¿qué significa? Que el sistema va a requerir ordenar y completar el árbol. Por lo tanto, las nuevas generaciones, por diversos motivos, va a tomar una nueva existencia. No sé si se entiende, después me lo comentan, pero los excluidos se tienen que incluir, se tienen que bendecir y se tienen que integrar porque es parte de nuestra historia. Los otros excluidos son los abortos espontáneos y no. Yo cuando tengo una pérdida, yo requiero incluirla o incluirlo. Eso quiere decir cerrar el ciclo, darle un espacio. Si no nació, yo puedo hacer psicomagia y puedo igual incluirlo en el sistema. Es parte de mi árbol, de mi familia. La jerarquía es básico que cada quien ocupe el lugar que le corresponde. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy hija, mi mamá es mi mamá. Yo soy hija y por lo tanto yo puedo ocuparme de mí y de mis hijos. Yo no puedo arreglar el tema de mi mamá, porque mi mamá es mi mamá. El rol es muy importante en el sistema. Hay muchas veces que yo veo personas que toman el rol como hijos de papá de sus hijos. El sistema tiene una jerarquía. ¿Y qué quiere decir que eso? Que el papá es el papá, el mamá es el mamá, y yo por lo tanto me requiero ocupar de mí y de mi descendencia. No puedo ir para atrás. El equilibrio. La vida se rige entre el dar y recibir. Esto es permanente en el árbol. Siempre está en ese ciclo. Si yo doy mucho, hay desequilibrio. Si yo recibo mucho, hay desequilibrio. Por lo tanto, es dar y recibir. La conciencia familiar. Otras consideraciones importantes del sistema. Lo que no se pagó en una generación pasa a la siguiente. ¿A qué se refiere con que pagó? Es que existe un pendiente energético con un tema de a lo mejor que no hubo perdón, etcétera. Se repite vida y destino para equilibrar. Siempre, siempre la idea y el propósito del sistema familiar es el equilibrio. Los niños saldan las cuentas pendientes. Y aquí no es que en el fondo el sistema se ensañe con el niño, sino que
El sistema en sí habla de la jerarquía, los padres. Los padres tienen su propósito y responsabilidad de cuidar a los hijos. Por lo tanto, el niño en temprana edad es muy receptivo. Se dice en el enfoque sistémico que cuando hay un niño que está enfermo, el niño es el síntoma. ¿Por qué? Porque el sistema familiar está enfermo y tiene que ver con las dinámicas que se dan con los padres. El amor es ciego. O sea, yo ¿cómo decirlo? No es que sea objetivo o no, pero el amor es ciego. O sea, hay una incondicionalidad muchas veces, no sé si entendida, pero a lo que voy yo es que no veo lo que tengo que ver y por lo tanto me nublo. Es importante poder separar, porque una cosa, puede haber un amor riguroso, yo puedo vivir y sentir amor. Sin embargo, no necesariamente tiene que ver con respecto a que yo perdone y haga y no ponga mis límites sanadores. La conciencia familiar es más fuerte que la personal. Si yo estoy en un sistema familiar en la cual el conocimiento de sí mismo y por decirlo así, mi definición de mí mismo no está bien delimitada, yo me tiendo a fundir con el sistema y por lo tanto tiendo a adoptar lo que el sistema cree. Por lo tanto, mi libertad y mi opinión no está presente porque estoy demasiado pegoteado y fusionado con el sistema. Las constelaciones revelan lo oculto y buscan la solución. Cuando yo entro en la dinámica de sanar y de ocuparme de mis temas, yo todo esto, si no lo trabajo, se transforman en miedos. Entonces, ¿qué requiero hacer? Primero pararme, tomar la decisión y empezar a ver cuáles son mis miedos y dónde empiezo a partir. Y empiezo a partir con lo más práctico, porque si yo empiezo a partir por todas las partes, la verdad es que no tiene sentido. Miren, es una frase que a mí me llegó hace mucho tiempo y esas, o sea, por lo menos mi experiencia es que las sanaciones tardan, a veces, muchas veces, pero llegan. Lo importante es que tú no pierdas el foco y sobre todo pensando en tu vida, tu existencia y aquellos que tenemos hijos, bueno, yo me propuse también limpiar el árbol para mi descendencia. Y bueno, partiendo por Luisa Bourbeau, tiene un libro que se llama Las 5 heridas que impiden el ser uno mismo. Muchas veces cuando nosotros vemos a las personas, vemos sus máscaras. Y cuando vemos sus máscaras podemos identificar cuáles son sus heridas tempranas. Entonces, cuando alguien fue rechazado tempranamente, lo más probable es que esa persona sea huidiza, evitativa, se esconda. ¿Por qué? Porque no quiere exponerse a que lo rechacen o la rechacen. Eso duele, miedo. Cuando yo he vivido el abandono, en general tengo una dependencia con un otro, porque o sea, me obsesiono, porque el abandono para mí, cuando me abandonan, se me abre la herida y eso me duele. Y por lo tanto estoy en un sistema recurrente de miedo a que no me abandone. Cuando me han humillado, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con masoquismo, me explico. Yo al final me expongo y no salgo de un sistema que podría decirse tóxico. O sea, eh, la humillación la viví temprana y por lo tanto está instalada en mí inconscientemente. Cuando me han traicionado tempranamente, mis padres partiendo por ello, yo empiezo, oye, en el día a día, por decirlo así, en una máscara controladora. No fluyo, controlo todo. ¿Por qué? Porque si yo lo controlo, evito que me traicionen. Si no lo hago, me van a traicionar y por tanto me duele. La injusticia tiene que ver con respecto a que yo tiendo a interpretar que en realidad yo valgo mucho y fue injusto haber nacido o cómo me trataron mis padres. Y en este caso muchas veces tiene que ver con el papá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me rigidizo, o sea, entro en una estructura demasiado estructurada y por lo tanto no fluyo. Y el rigidismo también habla de que a veces pasa a nuestro sistema y por lo tanto nos enfermamos, o con todas estas también. Y esto creo que es importante. La historia de mi vida no es mi vida, es mi historia. Por lo tanto, yo tengo una historia, pero yo puedo crear mi vida como yo quiero.
Y es súper importante porque la idea es que nada es eterno. Yo puedo Seguro. hacer los cambios que yo quiero. Voy a ver quién está aquí. Entonces, y aquí otro ejemplo, los pensamientos disociados. Los miedos son pensamientos. Los pensamientos son redes neuronales de nuestro cerebro. ¿Qué es importante estar consciente en relación a esto? Entonces, por ejemplo, y esto quiero para que se pueda graficar, esta por decirlo así, nuestra cabeza, y estos son miles de pensamientos segundo a segundo. Entonces, pensemos en una situación de pareja o lo que sea, es culpa suya, socorro, le voy a abandonar, lo necesito, estoy enfadada, soy una mierda porque me trato pésimo, y ese es un gran temazo. No sé qué hacer, nuevamente le voy a abandonar, de nuevo sale el pensamiento recurrente, me odio a mí misma, etcétera. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Que nuestra biología genera estos pensamientos y que a su vez crean enfermedades. O sea, todo esto está funcionando acá y son 70.000 pensamientos durante el día. Más encima, si estoy en una situación inconsciente, peor todavía. Y esto me baja la vibración, me enfermo. Las terapias cognitivas, que es un poco lo que también voy a mencionar más adelante, habla sobre esto, o sea, es decir, la cognición, el pensamiento, el generar una modificación y un cambio. Y bueno, la meditación elimina los pensamientos. Los estados de no mente en realidad son de un gran trabajo. Los pensamientos son circuitos neuronales que se repiten eternamente. Entonces, este pensamiento tiene una red neuronal. Cuando yo estoy consciente, este pensamiento y esta red neuronal se me puede activar, pero yo requiero darme cuenta de que en realidad es un pensamiento que sí, que a lo mejor lo puedo tener, pero que ya no es. Lo que pasa es que tengo un patrón y estoy en el automático. Cuando yo me abstraigo y observo cuáles son los pensamientos que realmente tienen asidero, o sea, entro en otro espacio. Entonces, por ejemplo, tengo una creencia errónea o un pensamiento erróneo, existe un evento que en el fondo me activa esta situación, automáticamente entra este pensamiento distorsionado, el miedo, hay una parte evitativa que me alejo, lo dejo por ahí, hay un alivio temporal, pero nuevamente se vuelve el ciclo. Y es aquí donde yo requiero romper este ciclo. Alguien que quiera el trabajo de sus sueños. Pensémoslo, o sea, está aquí este hombre, este muchacho que quiere el trabajo de sus sueños, entonces dice, voy a trabajar por este trabajo que me quita el sueño, si no es ahora, después será muy tarde, y vas adelante. Y tiene todo el ímpetu. Bueno, empiezan los pensamientos y los miedos. Chuta, tengo miedo de no ser capaz. Después no me va a resultar. Después dice, nunca he tenido suerte y por qué ahora podría encontrar ese extraordinario trabajo. Y me empiezo a boicotear porque tengo los pensamientos que vienen y son recurrentes. No puedo porque no lo merezco. Y el no lo merezco está muy instalado en nuestra conciencia colectiva. Es importante que ustedes se den cuenta y se hagan la pregunta, ¿ustedes piensan que se merecen las cosas o no tanto? Mejor me quedo en mi trabajo actual, dado que no voy a encontrar una empresa tan buena como esta. O sea, ya me empiezo a dar explicaciones. No creo que me den el sueldo que estoy pidiendo. Hay tantas personas postulando de buenas universidades que yo no voy a quedar. Y ahí ya me argumento todas las posibles objeciones para no tener el trabajo. Las personas que tienen buenas pegas son las que tienen pituto, semana 4, y finalmente tenía razón mi padre, no sirvo para nada. Por lo tanto, no voy a generar el trabajo de mis sueños. Y esto habla del ciclo de manifestación, porque cuando yo estoy empoderado, estoy en el amor, entro en otro ciclo y puedo lograr lo que yo quiero y creo. ¿Cómo empiezo? Sal de tu cabeza. O sea, automáticamente date cuenta que tú no eres ni tus pensamientos ni tus emociones. Tú eres mucho más que eso. Esto que nos rodea tiene que ver con una larga data. Hay patrones. Es muy importante que tú te des cuenta cuáles son tus patrones. Hay patrones que sí nos sirven y por lo tanto bien, pero hay otros que no.
Sal de tu cabeza, no te dejes llevar por los pensamientos erróneos. Si no tienes evidencia, no les hagas caso. Esto, vuelvo a decir, valentía, perseverancia, paciencia, voluntad, gran punto. Importante es el pensamiento recurrente y precedente y anótalo. Esta es una charla, por lo tanto habla de los primeros atisbos de dónde viene el miedo y qué poder hacer. Yo te dejo esta idea que es bien importante. Ahora, igual requiere otras sesiones, hay otras temáticas también, pero importante. Anota el pensamiento recurrente y precedente antes, o sea, más bien dicho, te viene el pensamiento, sientes miedo, detente, anota. ¿Cuáles son los pensamientos que te vinieron? ¿Qué es lo que pensaste? Porque a partir de eso vas a encontrar patrones. Y ahí te vas a dar cuenta de que realmente a lo mejor el patrón no tiene nada que ver contigo, sino que viene de atrás. Por lo tanto, tú lo puedes soltar. Yo tengo iPhone, ahí lo puse. En el fondo hay una parte que dice notas. Entonces, si no tengo el cuaderno y no tengo el lápiz, me voy al iPhone y lo anoto. Y más encima pongo audio porque no tengo ni siquiera que escribirlo. Pero vuelvo a decir, importante que ustedes vean cuál es el pensamiento recurrente para poder ver si ese patrón de alguna otra manera es o no es y no tiene asidero y no me sirve. Sé consciente de tu vibración, de tu campo electromagnético. Si yo estoy en miedo, mi campo baja y por lo tanto las personas que tienen baja vibración entran a mi campo. Entonces, sé consciente y cuida tu energía y tu campo electromagnético, que esto esté permanentemente en alta vibración. Aléjate de aquellas personas que tienen baja vibración, pero date cuenta de que en el fondo, si te afectan, es porque tú requieres trabajar el por qué te afectan, el pensamiento precedente. Es muy importante que te des cuenta de los patrones, porque de esta energía, que a todos estos, muchas veces estamos acá o allá, porque eso también pasa, ahora, es importante que te des cuenta y no te quedes pegado, pero es importante que tomes la distancia y si te afecta, saber de dónde viene, porque la idea es que a futuro este tipo de energía a ti no te afecte. ¿Por qué? Porque estás en esta sintonía de dador, en amor. Esto es miedo y esto es amor. El miedo al perder el trabajo, identifica tus miedos y tus pensamientos, lo hablábamos. Identifica tus competencias. Cuando yo estoy en miedo, no veo nada de lo que realmente yo he sido y soy. Perseverante, comprometida, soy inteligente, soy rápida, la verdad es que soluciono problemas. Entonces, identifica tus competencias y anótalas. Y de hecho, autoayuda, ponla en diversas partes de tal forma de que visualmente recuerdes tus competencias. Enfócate en tu poder y no tengas dudas. Las dudas son el peor, por decirlo así, elemento para entrar en el miedo. Cuando tú dudas, tú abstráete y di, a ver, esta duda, ¿tiene asidero? ¿Tiene evidencia? No, fuera. Y automáticamente cambias el sistema y el pensamiento. Piensa, piensa y piensa y siente que estás siempre con trabajo. Esa certeza, esa certeza es la que va a generar que tú siempre tengas trabajo y no necesariamente el mismo trabajo. Te van a llegar ofertas, pero tienes que tener esa certeza. Amor propio. Lo más importante, yo tiene que ver con pareja. Tú empieza por tu amor propio. Muchas veces, y yo lo veo, en que hay personas que están en trabajos y que están en esos trabajos y que en realidad no se sienten reconocidos porque el reconocimiento empieza por ti, pero a lo que voy yo es que no están en un trabajo a gusto porque su amor propio es bajo y por lo tanto tienden a depender de otros. El miedo a la pérdida de pareja y o traición. Conócete a ti misma y lo que quieres. Revisa tus creencias y heridas, porque lo que, o sea, si tú tienes heridas y tienes creencias, es lo más probable que proyectes en una persona y vas a generar personas que generen un match con respecto a eso. Tú eres un ser completo y no dependes de otro para estar completo. En general, media naranja, etcétera. O sea, somos completas, no hay media naranja. Sana, pues si quieres una pareja 10, sé un 10. O sea, si yo en el fondo requiero
o quiero tener una super pareja, pero no me conozco, tengo miedo, no me valoro, no tengo amor propio, entonces seamos conscientes de que en realidad, o sea, yo requiero trabajar en mí para poder tener esa pareja maravillosa y no te boicotees. Anota tus miedos y ve si es imaginación o tiene evidencia. Me refiero a los celos. A veces no tienen ni un sentido y no tienen ni asidero. Sácalos, porque los celos es una de las grandes, por decirlo así, elementos que manchan una relación. Y el amor propio. El miedo a la soledad involucra conócete a ti misma y lo que quieres. Revisa tus creencias, el árbol familiar, tus patrones, lo que veíamos y sana. Tú eres un ser completo, vuelvo a decir, y no dependes de otro para estar completo. Además, los estados de silencio son maravillosos. De repente, el estar sola es como que todo como que decanta y estás tú contigo. E intenciona estar contigo. Cuida tu soledad, espacio. Se dice que los estados más creativos son cuando estamos en soledad, porque hay espacio para poder crear. Amor propio e identifica la maravillosa persona que eres. Empieza a valorarte, empieza a identificar cuáles son tus cualidades, aquellas cosas bonitas que tú tienes, porque tú eres única. Y lo digo, tú eres única porque hay puras mujeres acá y lo mereces. En resumen, como sea, sube tu vibración. ¿Cuáles son? Desde el amor. Entonces, respira profundo. Esto tiene que ver con un ejercicio, yo se los puedo mandar después, pero hay ejercicio de tórax, subiendo el pecho, digamos, estar consciente de nuestro corazón y nosotros entramos al campo creador. Medita. Cuando hablamos de meditación, no es el estado que siempre se ve que es una persona meditando y no tiene nada de pensamiento. En este caso, tú puedes hacer meditaciones que están en YouTube, pero tiene que ver con que seas consciente de ti, de tu cuerpo, de tu respiración e intenciónate estar con una baja, por decirlo así, verborrea mental. Música terapia. Hay montones de música que te ayudan a bajar o más bien dicho a mantener el equilibrio y por lo tanto te sube la vibración. La aromaterapia yo la uso mucho tanto en inciensos como aceites orgánicos. Habla con alguien, busca a alguien que en el fondo puedas conversar tus temas. Cuando tú, está bien los estados de soledad, pero si no sabemos conversar con nosotros mismos y runruneamos y nos damos vuelta, a veces hablar con un otro, la cura del habla es maravillosa. Porque al final, algo que está estancado, la cura del habla, y yo lo digo y lo verbalizo, entra en otra sintonía. Se va. Siente tu cuerpo, yo estuve muchos años trabajando en el sistema y me di cuenta que en algún minuto era como que lo tenía adormecido. ¿A qué se refiere con esto? O sea, sentir tu cuerpo significa sentir tu respiración, sentir tus pies, tus manos, tu cuerpo, tus brazos, estar consciente de tus músculos, de repente hablar hasta las células de tu cuerpo. Siente tu cuerpo, porque tu cuerpo te dice mucho. Y como no le hacemos caso, entramos en la máquina, en la vorágine y seguimos adelante y seguimos adelante. Persevera, se los mencioné. Sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente. ¿Por qué? Porque muchas veces es cómodo el no ocuparse de los temas. Y a veces, ¿qué quieres que te diga? El miedo, y a veces, no sé, pues como que en realidad mejor no, cobardía, lo que tú quieras decir. Sé valiente. Si tú quieres una vida maravillosa, ese es uno de los grandes puntos que tienes y voluntad. Entonces, sube la vibración. Es súper importante estar consciente de eso. Muchas veces si estás nerviosa, abstráete, respira y hazte consciente, o sea, siente tu cuerpo de que en realidad volvió a equilibrarse. Químicos de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina. Estos son maravillosos. La dopamina en ejercicio, meditación, experiencias nuevas. La oxitocina del amor, abrazos, socializar, actos de amabilidad. La serotonina tiene que ver con la luz del sol, la naturaleza, la gratitud. Gratitud, un gran tema. La endorfina, ejercicio, risa, chocolate amargo. Entonces, ¿qué puedo lograr si suelto el miedo y me empodero en el amor y la pasión? Autoestima, amor propio, libertad.
Se refiere a libertad en que yo soy libre, independiente de lo que me pasa alrededor. Es como Mandela, que estuvo no sé cuántos años en la cárcel, sin embargo, él dijo, yo soy el capitán de mi vida y bueno, soy libre. Eh, Independiente de lo que pasa en el contexto, la libertad es maravillosa, porque al final tu equilibrio y tu armonía es tuyo. Equilibrio y armonía y paz, la pareja de tus sueños, el trabajo de tus sueños. Eso es súper importante porque cuando tú te empoderas, entras en otra dinámica y ya no te conformas, sino que quieres lo que tú quieres. Familia unida y armoniosa, la vida es un espejo, si tu familia se ve de tal forma, tiene que ver contigo. La vida es un espejo, es un gran tema, es para otra sesión. Y salud, o sea, yo al tener una alta vibración estoy con salud, o sea, todo mi equilibrio en el ámbito de cuerpo, mente y alma se manifiestan. Y vivir el presente, que es un gran tema. Muchas veces no estamos en el presente, estamos partidos. O sea, o estoy en el pasado o estoy en el futuro. Cuando tú vives el presente es el mayor estado potencial de creación. Si yo vivo en el presente, estoy en el aquí y en el ahora. Y puedo crear, y aquí estamos hablando ya del campo cuántico, lo que yo quiera, porque me conecto con ese otro espacio que está ahí y que, bueno, es el potencial puro de creación. Eso.